A uno de sus colores, porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices, una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de Matices de hoy miércoles, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y el mundo. El invitado del día de hoy, que es una edición, además con cambio de horario, porque hoy hay fútbol nacional, pero además es un programa más corto, de solo una hora. Nos acompaña don Fernando Chacón, el jefe de fracción del partido de oposición, que tiene la minoría más grande de la Asamblea Legislativa, el Partido de Liberación Nacional. Don Fernando, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal? Un gusto saludarlo, Randall, y un gusto saludar a todos los costarricenses que por este extraordinario medio nos están escuchando. Y pues aquí estamos bien, preocupados y ocupados ante tanta situación que el país está viviendo y sobre todo en la construcción de lo que debe ser las respuestas que el pueblo costarricense está esperando ante la realidad nacional. Hablando de esa construcción, don Fernando, ¿qué le parece? Permítame dividirlo en dos públicos. El público, los 12 grupos que podrían estar presentes en el diálogo nacional, y la otra parte de la sociedad civil que no estará presente en sí en el diálogo nacional. ¿Cómo ha visto la recepción de la gente que no está en el diálogo nacional del anuncio del presidente de un diálogo nacional, hay que decirlo, que podría tambalearse en las próximas horas porque está armado de una manera realmente muy frágil, donde cualquier actor que diga que no, pues simplemente se trae abajo el diálogo incluso antes de empezar? ¿Cómo ha visto la receptividad del gran público, por decirlo de alguna forma, don Fernando? Sí, Randall. Bueno, me parece que debo reconocer que la iniciativa es válida de parte del gobierno de la República, aunque debo reconocer también de que me parece que es incompleta. El día que nos reunieron a los jefes de fracción en la Casa Presidencial con don Jorge Vargas Guyel, que va a jugar este rol de moderador, de intermediario en la mesa de negociación, él explicaba que por razones científicas, una mesa integrada por más de 30 personas es una mesa difícil de dinamizar y de generar a través de ella resultados y objetivos claros, que aún así, con un tamaño como el que propuso el Estado de la Nación, que son 29 integrantes, aún así él cree que las respuestas y el objetivo de la mesa es complicado. De manera tal de yo comparto de que la mesa no está completa, de que hay muchos otros sectores que deberían de estar, pero hay que buscar, me parece que el gobierno de la República debe buscar liderazgo y debe buscar también generar la confianza que pueda tener una gran curva de ajuste en donde todos los sectores nacionales se sientan con confianza representados en opinar y en aportar en la búsqueda de la solución que el país requiere hoy día. Yo se lo planteé en las últimas horas que estuve aquí en Matices, don Jorge Vargas Cuyel, que efectivamente pareciera hacia afuera que la mesa de convocatoria tiene errores, ¿verdad? Don Jorge me explicaba, al igual que supongo que lo hizo con los jefes de fracción, que no es una mesa perfecta, que está muy lejos, dicho, de ser una mesa perfecta, pero que es la menos mala de las mesas. ¿Usted está de acuerdo en esa apreciación, don Fernando? Bueno, esa explicación que él nos dio a mí me pareció científicamente válida, y me pareció científicamente válida porque a lo largo de la vida uno ha tenido oportunidades de participar en diferentes mesas de diálogo y de análisis, y la verdad es que cuando los grupos son muy heterogéneos y además la mesa es integrada por una cantidad importante de estos grupos, se vuelve muy difícil mantener la agenda
mantener el logro de la planificación para el alcance de los objetivos, pero creo que por eso insistí y dije también de que no debería verse esta mesa como la única herramienta. Deberían de haber herramientas paralelas, complementarias, en donde al final el ámbito entre ellas sea el factor común que Costa Rica requiere, y eso dependerá, reitero, de la habilidad, el liderazgo y la inteligencia que puedan generarse desde el gobierno de la República. Sí, hay algunos aspectos puntuales a los que me gustaría preguntarle su opinión, pero, por ejemplo, ¿a usted qué le parece la baja representatividad que tiene el sector empresarial? Por ejemplo, 4 miembros de 29, tomando en consideración, don Fernando, para nadie es un secreto, que el motor del empleo nacional, el 87% del empleo está basado en la empresa privada y que, por tanto, el grueso del pago de impuestos en nuestro país, a pura lógica, también está basada en la empresa privada. Hay algunas quejas de que la representatividad es baja. Entiendo que es la opinión, digamos, la decisión que tomó don Jorge, pero quiero conocer su opinión al respecto, don Fernando. Sí. Yo debo de una manera objetiva también creer que sí es una representación baja. A mí me parece que el sector productivo de este país juega un rol fundamental en el desarrollo económico. Es el generador mayoritario de la empleabilidad nacional y, por supuesto, con una frase que yo uso mucho y que se usa mucho en Costa Rica, es sin cacao no hay chocolate, ¿verdad? Y realmente un país que no genera los recursos económicos es un país que no puede salir adelante, de manera tal de que me parece que sí hay una baja representatividad del sector productivo nacional y que deberían tener mayor vocería. Sin embargo, reitero, es un tema que así lo dispuso el Estado de la Nación como mediador y que creo que deben de generar nuevas propuestas que permitan mayor participación, mayor amplitud a un sector productivo y debería tener más equilibrio entre lo público y lo privado. Sí, de hecho yo quisiera, porque entiendo que podría ser la coletilla obligada en cada uno de los temas que toquemos hoy, que se trata de la decisión del Estado de la Nación. Es decir, ellos escogieron, don Jorge ha sido muy claro, don Jorge Vargas Cullera, en decir, bueno, esta es la decisión, pero además es una decisión escrita en piedra, es decir, no va a variar de aquí a que arranque el diálogo, será esa la posición. En el tema de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, con esa fuerza que se le brindó en la conformación de esa mesa de diálogo multisectorial, donde propone 5 miembros, o sea, incluso más que el sector privado. ¿Qué le parece esa figura? Porque a mí me llamó la atención cuando el presidente hace su cadena que los nombrara. Y yo dije, aquí hay algo, por algo los nombra. Bueno, sí, claro, por algo los nombra, porque cuando uno ve la conformación se da cuenta que la Asamblea tiene el poder de nombrar a 5 representantes. ¿Eso qué le parece al jefe de fracción de Liberación Nacional? Bueno, me parece que eso pudo haber sido una estrategia del gobierno de la República para compensar lo que ya había anunciado la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, que estaba llamando, inclusive anunció con anterioridad un llamado a una mesa de concertación generada desde la Asamblea de Trabajadores, desde la Asamblea del Banco Popular, integrando al sector productivo, integrando a solidarismo, integrando a múltiples cooperativas del país, y podría haberse visto el gobierno de la República pues presionado para tratar de balancear la mesa que ellos iban a llamar para que generara un equilibrio con la iniciativa que había salido del Banco Popular. No creo que sean excluyentes, Randall, me parece que todo lo que se genere en torno al país en pro de buscar una solución urgente, estructural para Costa Rica, me parece que es bien visto. Aquí el tema es, insisto, si el gobierno de la República va a tener el liderazgo para poder converger todas estas iniciativas en un ámbito común que solucione los problemas estructurales que Costa Rica tiene. Don Fernando, sé que lo voy a meter en un tema espinoso y bueno, creo que es la especialidad además del programa, pero en el tema del Foro de Mujeres, yo también se lo planteaba a don Jorge Vargas, ¿no hubiera bastado hacer la mesa paritaria
Es decir, que fuera necesariamente paritaria y no incluir a dos organizaciones que están ligadas, por supuesto, con el gobierno, porque está a través del INAMU, en una representación muy específica, que es la de las mujeres, cuando las mujeres podrían estar representadas en la mitad de la mesa. Es como agregar, no sé, que tenemos que traer además al PANI para representar a los menores de edad, al CONAPAM para representar a los adultos mayores, o al Instituto WEM para representar a los hombres. ¿Qué le parecen esos dos puestos, don Fernando? Mire, comparto con usted plenamente, Randall, comparto con usted. Me parece que hay una tendencia en el país de darle igualdad de participación a hombres y a mujeres, pero me parece que hay, como tiene que ser, por supuesto que sí, en una población donde prácticamente somos mitad y mitad, pero me parece que a veces se toman decisiones en donde en vez de buscar esa paridad, esa equidad de representación, seguimos haciendo distinciones entre grupos, entre unos y otros. Me parece que con solo que hayan puesto, como bien dice y señala usted, don Randa, una paridad en la mesa, ya había una representación del sector mujeres. Me parece que ahí hay una inclinación posiblemente a tener una mayor representación que haya, que sume del lado del gobierno. Y ahí es donde me preocupa que no haya un equilibrio objetivo en la integración de los 29. Esto que usted dice es muy grave, don Luis Fernando, porque digo, usted lo dice con su diplomacia característica, pero lo que me está diciendo es que hay una instrumentalización de al menos dos sectores o de dos cupos, de dos cupos en lo particular, afines por supuesto al gobierno de la República para tener mayor peso a la hora de la votación, porque será un proceso que se decidirá prácticamente con 15 votos. Bueno, yo espero y me fundamento en la confianza, reitero, y en la buena fe. Yo parto de ahí. Si a partir de este origen de buena fe y de esperanza que procura impulsar esta mesa, se dan cosas que no debe darse, precisamente yo diría que la mesa posiblemente haya nacido como una criatura fenecida antes de desarrollarse, ¿verdad? Yo espero que no sea la intención de que haya un desequilibrio a la hora de las voluntades, a la hora de tomar las decisiones finales y que salgan ahí las recomendaciones sesgadas. Yo espero que la discusión sea equilibrada, respetuosa, transparente y que las recomendaciones que salgan de ahí es porque esa mesa tuvo la capacidad de analizarlas, discutirlas y votarlas libremente. Si hay una intención o una estrategia anticipada de generar un desequilibrio en la mesa, me parece que vamos mal sin haber iniciado en ella las discusiones del próximo sábado. Bueno, hay otro tema, si me permite ser un poco filosófico, don Fernando. Sí, Orlando. El tema es que, vamos a ver, usted será parte de esa mesa de negociación sin voz ni voto, pero ahí estará. Yo no, ni los medios de comunicación. Entonces, existe, vamos a ver, la oportunidad en este país bendito por el derecho de decir lo que se piensa, de criticar la mesa o no. Pero al final del día, eso no cambia nada. O sea, en el sentido de que usted y yo podemos criticar y decir que no es necesario. Pero finalmente, la participación en las mesas es una respuesta de sí o no. Es decir, yo no podría decir, bueno, sí, si yo fuera un sector, yo participo, si usted me da más cupos o lo que sea. Eso es una propuesta, ahora sí, escrita en piedra, donde la única respuesta es sí o no. Y eso tengo que reconocérselo al Estado de la Nación como una obligación de un país a tomar decisiones en las que nos cuesta tanto. Don Fernando, no sé qué piensa usted. Bueno, yo lo enfocaría en varias direcciones. Una, me parece que don Jorge Vargas nos explicaba de que la mesa debe generar propuestas. En Costa Rica tenemos por costumbre, por el mismo sistema que tenemos, que debemos de agradecerlo y sentir que podría ser también el menos malo, pero no es perfecto, de pretender siempre discutir todo, pasar la vida discutiendo, y nos cuesta aterrizar mucho.
Somos como, el país requiere siempre como una pista enorme para los grandes jumbos que se han construido en la aviación mundial. Y somos nos cuesta mucho aterrizar. Nos cuesta mucho aterrizar y nos cuesta mucho despegar también. Entonces me parece que la mesa debe tener la capacidad de resolver, de proponer, que es el primer objetivo que debe tener. Proponer, resolver y proponer. Sin embargo, me parece que lo que salga de ahí tampoco va a estar escrito en piedra. Y aquí entro a la otra parte, don Randall. Debemos recordarle a todos los costarricenses que quien legisla en este país es la Asamblea Legislativa. Y que la Asamblea Legislativa, de forma conjunta e inclusive de manera individual, que tenemos ese derecho constitucional, los diputados y diputadas de la República, valoraremos de manera parcial y total las propuestas que salen de ahí, y usted verá cómo hay diputados y diputadas que pueden comportarse de una u otra forma con las propuestas que salgan ahí. Vean ustedes que sin haber empezado la mesa de negociación, ya Jonathan Prenda sale diciendo: yo no voy a estar ahí en esa mesa de negociación. O sea, ni siquiera se ha planteado nada y ya hay un grupo de diputados que se salen de la mesa de negociación, ¿verdad? A mí me gustaría, con el respeto y el cariño que le tengo a don Jonathan, de que diga, bueno, ¿cuál solución proponen ellos? Entonces, es que no se vale solo decir que me salgo porque no quiero estar ahí, porque no me siento representado, porque no me tomaron en cuenta, porque sí le consultaron, no le consultaron. Bueno, está bien, yo respeto esa iniciativa, pero yo creo que el país necesita, bueno, si yo no quiero esto, ¿qué propone usted? ¿Cuál es la alternativa que ustedes proponen como partido? Liberación Nacional ve con buenos ojos la mesa, sin embargo, no la ve como un instrumento perfecto, pero sí como una oportunidad de diálogo, de conversación, y que salgan propuestas. Nosotros en el cuarto adjunto, como le llama don Jorge Vargas, estaremos las fracciones legislativas representadas en este Congreso directamente por el jefe de fracción o el diputado que yo delegue en diferentes temas, porque aquí tengo que ser transparente. Yo no soy una persona que conozco de todo y pretendo, ojalá pudiera conocer de todo, pero con la humildad que me corresponde, yo podré delegar la representación de la fracción en una diputada o en un diputado que pueda conocer la temática mejor que yo, que vaya a discutirse en X día de la negociación. Esto le permitirá, de acuerdo a la dinámica que nos explicaba don Jorge Vargas, realimentar a la fracción y que le vaya dando seguimiento al foro de la mesa, y que vayamos también realimentándonos internamente, no solo como fracción, sino como partido, con diferentes expertos que podemos consultar para poder ir llevándole el pulso a los temas que tarde o temprano, Randall y costarricenses, van a llegar a la Asamblea Legislativa, y es ahí en donde entraremos finalmente a la discusión y finalmente a la votación de cada uno de ellos. Hay algunos sectores a los que les preocupa, justo por algo que decía usted, que esta mesa sea una venta de humo. ¿Y a qué me refiero con venta de humo? Usted puede poner de acuerdo a los sectores, votar por 15 votos y ver vinculado al gobierno de la República a establecer en un proyecto de ley, por ejemplo, si se necesita legislar, en un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, alguna de las medidas planteadas y escogidas por una mayoría. Ese proyecto de ley irá a la Asamblea Legislativa y los diputados no están obligados, como si el gobierno, a respetar, digamos, esa voluntad de la mesa de diálogo. Es decir, podrían enviar mociones, alterar el acuerdo que se firmó. Entonces, hay algunos sectores que dicen, bueno, entonces, ¿para qué mesas? Si finalmente serán los diputados los que, como en una democracia corresponde, tomen las decisiones respecto a las medidas del país, don Fernando. ¿No le parece que podría ser más bien una pérdida de tiempo esa discusión si ustedes van a decidir finalmente? Bueno, yo lo vería con varias perspectivas también, Randall. Me parece que la Asamblea Legislativa, todas las iniciativas que salen en el seno del Congreso de la República, hoy e históricamente ha sido así, han sido iniciativas que provienen de diversos sectores. Algunas son
y tienen génesis propia en la Asamblea Legislativa desde las oficinas de los señores y señoras diputadas y diputados, pero muchas de estas vienen también con génesis de diversos sectores, sectores educación, sector salud, sector producción, etcétera, etcétera. Y son iniciativas que de alguna manera se van construyendo, se van socializando al interno de la Asamblea Legislativa, de ahí que pasan a comisiones y en las comisiones se abre el espacio de participación a través de las audiencias donde se convoca a estos sectores y uno va escuchando las opiniones de diferentes sectores para pretender sacar un producto final que satisfaga una necesidad país. Me parece que esta mesa va a tener más o menos esa función que tienen las comisiones actualmente en la Asamblea Legislativa, que no son vinculantes. Sí, también en la Asamblea Legislativa los dictámenes que salen de las comisiones no son vinculantes. Al fin y al cabo entran al plenario legislativo y es ahí, por una mayoría simple, una mayoría calificada, que la Constitución le da la potestad al legislador de definir finalmente qué es lo que cree que es lo más conveniente o no conveniente para el país. Pero sí lo veo como una, yo diría que excelente oportunidad de participación. Posiblemente la participación no sea completa. Yo esperaría que vaya mejorándose esta participación con diferentes foros y que vengan a la Asamblea Legislativa diferentes fuentes de realimentación en diferentes temáticas en orden prioritario, porque la lista del niño no puede ser tan grande tampoco. Puede ser tan grande como se quiera, pero hay que entender que la lista del niño hay que resolverla en orden de prioridad. Primero lo urgente y lo menos urgente puede ser resuelto mañana, pero primero lo urgente y luego ir definiendo ese derrotero. Pero al final, don Randall, creo que la Asamblea Legislativa, al estar dándole seguimiento a las discusiones, nos va a permitir ir analizando de una manera paralela aquello que se puede ir construyendo bien y aquello que puede ir mejorándose en el transcurso de la dinámica de la discusión, inclusive no solo por el fondo, por la forma, porque recuerde que las leyes también deben de enmarcarse en un procedimiento para no caer en roces de inconstitucionalidad y que se construya la viabilidad de los proyectos para transformarlos en ley de la República finalmente. Sí, por supuesto. De hecho, don Luis Fernando, quería preguntarle específicamente, cuando ustedes, y me refiero a los jefes de fracción, se enteran el sábado de la propuesta que planteará el diálogo multisectorial, ¿se dan cuenta de todos los detalles o solo de algunos de ellos, don Luis Fernando? No, de manera transparente, don Randall, nos dimos cuenta de que iba a salir el presidente de la República en una cadena de televisión y que le había solicitado la participación al presidente de la Asamblea Legislativa a solicitud de este último de parte del Estado de la Nación. Fue un requisito, así me lo explicó don Eduardo Crutzen, fue un requisito que solicitó don Jorge Vargas de que el comunicado debía ser conjunto entre el presidente de la República, don Carlos Alvarado, y el presidente de la Asamblea Legislativa para generar un mensaje de confianza a la ciudadanía. Eso fue lo que nos enteramos. Lo entiendo, señor Luis Fernando, pero de hecho me parece una posición deseable. ¿No es cierto que don Eduardo lo informa a los jefes de fracción antes? Aunque sea sin detalles. Sí, yo hablo con él el domingo, no el sábado siquiera. Yo hablo con él el domingo a eso de las 11 de la mañana, don Randall, vía teléfono. Él me explica cuál va a ser el nivel de su participación y me da algunos detalles de lo que él quiere mencionar. Y entre ellos quiero decirle algo con toda transparencia. Me dice, mire, me solicitaron que la mesa de negociación sea en la Asamblea Legislativa y yo no estoy de acuerdo en que sea en la Asamblea Legislativa la mesa de negociación física y espacialmente hablando. Y yo le dije, yo tampoco estoy de acuerdo. Esta es una iniciativa del Poder Ejecutivo y debe ser el Poder Ejecutivo el que debe resolver los detalles, no así la Asamblea Legislativa. Ok, qué dicha, porque tuve una confusión en las últimas horas. De hecho, le voy a contar, ayer estábamos en la primera emisión de noticias en la mañana
Y entonces sacamos la nota, estábamos leyendo la nota de lo que dijo Nueva República, Jonathan Prendas en particular. Y en ese momento, mi jefa de información, que estaba bajo al aire conmigo, recibe una llamada de Eduardo Cruxan, el presidente de la Asamblea Legislativa, y públicamente, o sea, Eduardo le dice que lo puede comentar, dice, no, yo le avisé a los jefes de fracción, inclusive a algunos independientes entre los que está don Jonathan. Mi intención no es hacer de esta entrevista una polémica, de si Jonathan Prendas o no sabía. Lo que pasa es que a mí me parecía increíble que a las 9 de la noche, cuando se proyectó la cadena, que también voy a ser muy transparente, los medios de comunicación recibimos a las 8:52, es decir, no fue que lo recibimos muy antes, lo recibimos 8 minutos antes, embargada hasta las 9 de la noche, que los jefes de fracción no supieran. Y yo decía, ¿cómo no van a saber si de alguna manera está comprometiendo a la Asamblea Legislativa? Y después don Eduardo nos dice, no, claro que sabían. Por eso le pregunté, por eso pensé que había sido el sábado, pero que me aclara que fue el domingo a las 11 de la mañana, en el que usted y los otros jefes de fracción, supongo, se enteran del anuncio que va a ser el presidente de la República. Me parecería muy raro que no lo fuera. De hecho, tengo entendido, y usted me aclara, le parecerá un detalle, que fue a través de Zoom, incluso, que se reunieron. Don Fernando, ¿es así? ¿Con quién, perdón? Con Eduardo Cruxan fue vía teléfono. ¿Y los jefes de fracción no hablaron entre ellos? No, los jefes de fracción nos reunimos en Casa Presidencial el lunes a las 7 de la mañana, después del anuncio de la cadena. Entonces, la única conversación que hay sobre la cadena, o sea, donde usted se entera, digamos, donde usted, jefe de fracción del Liberación, dice, ok, hoy en la noche va a haber un anuncio, es el domingo a las 11. El domingo a las 11 de la mañana con Eduardo Cruxan, con el detalle de la participación de él. Yo sí había recibido una llamada vía Zoom con don Marcelo Prieto. Ah, ok, ese mismo día. Sí, eso sí fue el sábado. Ah, ok. Eso sí fue el sábado, y en donde él me dice que el presidente quiere salir a una cadena y que está invitando al presidente de la Asamblea Legislativa, y yo le dije que todo lo que era diálogo y abrir las posibilidades de escuchar a los diversos sectores me parecía a mí bien como jefe de fracción. Ese todo, no conocíamos los detalles. De hecho, cuando yo le anuncié a los compañeros de fracción lo que iba a suceder, ya después en la noche nos hicieron llegar vía correo electrónico la metodología y la propuesta que iban a anunciar, y ya todos los diputados en la noche ya sabíamos, pero teniendo claro que la participación de la Asamblea Legislativa era únicamente como un cuarto adjunto de acuerdo a la metodología, y que Eduardo Cruxan se limitaba a dar una invitación como presidente de la Asamblea Legislativa, sin que esto significara que había un compromiso de toda la Asamblea Legislativa en este tema. Claro, pero entonces nada más ayúdeme a ordenarlo cronológicamente. El sábado usted conversa por Zoom con don Marcelo Prieto, el ministro de la Presidencia. Correcto. ¿Y con más gente, don Fernando, o eran solo ustedes dos? No, estuvo también el jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana. Don Enrique. Y estuvo también doña Carolina Hidalgo. Del PAC también. O sea, estuvieron ellos dos del PAC, don Marcelo y usted. Sí. Y entiendo que llamaron a otros jefes de fracción. No solo fui el único. Para anunciarme que el presidente pretendía este llamado al diálogo. Ok. Eso es lo primero que pasa. Ok. Después Correcto. Lo que pasa es el domingo a las 11 de la mañana, cuando usted tiene una Correcto. conversación telefónica con Eduardo Cruxan. Correcto. Okay. ¿Y a qué horas que reciben el detalle por correo electrónico para distribuírselo a los diputados? Ya eso fue en horas de la noche, don Randall, en horas de la noche. De la cadena. Exactamente, pero también igual que ustedes, casi unos minutos antes de la cadena, ¿verdad? Realmente recibimos el documento, yo diría que a eso de 7 de la noche, una cosa así, porque esperábamos que fuera a las 7 y no a las 9. Sí, les pasó igual que nosotros. Yo le cuento, yo me asusté cuando a los directores de los medios, que somos los que autorizamos, por supuesto, que las cadenas se emitan, nos llegó una solicitud de Casa Presidencial a las 7:30 de la noche diciendo: el presidente de la República solicita una cadena presidencial a las 9 de la noche de 14 minutos. Y yo decía, por Dios, de 14 minutos, ¿qué pasó? Renunció el gabinete en pleno, fue lo que yo pensé, con 14 minutos. Digo, no es normal. Pero bueno, por lo menos ustedes ya sabían hacia qué iban. Don Luis, ayer conversé también con don Jorge Vargas
Algo que yo no tenía muy claro y que le agradezco que él me lo haya aclarado, porque yo tengo entendido que en las próximas horas, supongo que usted también, siendo un hombre además tan informado, don Fernando, en las próximas horas algunos sectores van a anunciar que no van a participar, lamentablemente. Por ahí la UCAEP tomará la decisión esta tarde, pero entiendo que hay más fuerza en que no participe. Los solidaristas andan ahí más o menos, un grupo sindical anda más o menos. Y don Jorge me dijo, vea Randall, con que uno de los 12 sectores diga que no participa, se acabó el diálogo sin haber empezado. Y eso me asustó. Yo le dije, ¿cómo que es este nivel de fragilidad? Don Jorge me explicó la razón de eso. Me dijo, Randall, es que yo no puedo ir cambiando las reglas. Ahí tiene que haber 12 sectores representados. Si alguno de ellos se sale, no habrá mesa de negociación y me iré de vacaciones. Y eso, permítame confesarle que me dejó en una situación casi en la que estoy casi seguro de que no habrá mesa de negociación, porque algún sector se saldrá en las próximas horas. Te lo digo porque usted ahora me dijo, bueno, esperemos que se vayan sumando al proceso. Don Jorge me dejó claro, ¿no? Y eso hace el diálogo muy, muy, muy frágil, don Fernando. No sé si usted conoce este detalle. Se lo digo porque me lo confirmó al aire, de hecho lo publicamos ayer. Sí, don Randall, sí, hemos escuchado esta incertidumbre y este riesgo que se podría estar generando de que algún sector o algunos sectores no quieran participar en la mesa de negociación que está convocada para el sábado, para su instalación en el edificio del CONARE, lo que era el antiguo AID, allá en Romos. Me parece que ahí es donde yo ligo todo este esfuerzo, Randall, y costarricenses que nos escuchan, lo ligo con el tema de liderazgo y confianza. Don Fernando, perdone que lo interrumpa, porque quiero contar a los oyentes que este programa es grabado, pero no es grabado hace mucho tiempo. Es grabado una hora antes, prácticamente, de que se emita hoy, y son las 11:21 a la hora que estamos grabando, y acaba de llegarnos un comunicado de última hora de la ANEP, donde dice, ANEP no se va a presentar al diálogo nacional. Con esto se cae el diálogo, sin arrancar. Sí, correcto. Yo quiero ligar este esfuerzo con el tema de liderazgo. Yo creo que por más técnica y base científica, que no dudo en absoluto que la tenga el Estado de la Nación, con una información de millones de datos que maneja el Estado de la Nación sobre Costa Rica, que la metodología no haya sido pensada, valorada, y por qué convocan a unos y a otros no, y por qué los convocan, si ya conversaron con ellos o no habían conversado, si habían tenido algún tipo de comunicación previa para invitarlos a esa mesa. Me parece que esa información, yo debo decirle, Randall, que no la tengo. Yo no sé cómo llegaron a ese número 29 y quién integraba a los 29. Yo no sé si fue una metodología pura científica del Estado de la Nación, pero me parece que si hay gente de esos 29 que ya se está saliendo sin instalarla, ahí me parece que hay un vacío de comunicación, de liderazgo, que sí me pone a mí también a pensar y a preocupar en un momento donde Costa Rica requiere que todos participemos y aportemos en la búsqueda de la solución urgente que Costa Rica está exigiendo. Es que a mí me preocupa de alguna manera que se instrumentalice al Estado de la Nación. Yo ayer se lo planteaba a don Jorge. ¿En qué sentido? Veamos el panorama en este instante, don Fernando. Hay un grupo de los 12 grupos, porque son 29 campos, pero esos campos se dividen en 12 grupos. Hay un grupo de los 12 que dice no vamos a participar. Okay. Según el criterio de ayer de don Jorge Vargas, y tengo que confesarle que le acabo de preguntar por WhatsApp, don Jorge, esto acaba de pasar, ¿me puede indicar qué ocurre con el diálogo? El diálogo se cae, no existe el diálogo. Y eso le permite al Poder Ejecutivo generar entonces la narrativa de nosotros ya sometimos esto a diálogo y no quisieron dialogar. Entonces ahora sí nosotros vamos de mutuo propio junto con la Asamblea Legislativa a plantear nuestras propias soluciones. Así, eso pasa en un Estado de Derecho. El problema es que eso podría agravar la crisis social que hay en las calles. Entonces, digamos, yo en algún momento dije, ¿será que el Estado de la Nación es un chivo expiatorio que se está instrumentalizando
en un proceso en el que había con 12 grupos un 90% de probabilidades de que se cayera el diálogo, don Luis Fernando? Precisamente por eso, Randall, yo he venido indicando en otros medios, y ahora lo vuelvo a ratificar, que yo siempre vi que esta mesa de concertación no podía ser la única herramienta. Es que usted, cuando hace un proyecto, y lo digo como ingeniero, ya no como diputado, usted tiene que valorar diferentes alternativas. Usted no puede tener solo una única alternativa de solución. Hay muchas alternativas de solución. Y me parece que si el gobierno de la República tiene una planificación clara del derrotero y el rumbo que hay que seguir para resolver este tema, no podría haber tenido una única herramienta de solución como es esta mesa de concertación. Me parece que era una de las herramientas, pero no podía ser la única. De ahí que vea usted que ya hay gente que no se siente representada, que ni siquiera fue convocada, y otros que ya se están saliendo. Algo está mal articulado, y me parece que el gobierno de la República no puede evadir responsabilidad en lo que le corresponde en este momento. Las negociaciones del fondo ante el Fondo Monetario Internacional deben de ser una iniciativa y una responsabilidad primaria del gobierno de la República, del presidente de la República y su Consejo Económico. ¿Cómo construir estas propuestas en un momento en que el país está con un alto nivel de desempleo, donde la economía está prácticamente detenida? Es ahí en donde yo vengo diciendo sobre liderazgo y sobre confianza. Un país que está en este momento parado técnicamente, económicamente detenido, me parece que no tiene la sustancia, no tiene el momento para hablar de nuevas cargas impositivas. Yo procuraría una reactivación económica lo más rápido posible y que podamos echar como andar el país para que el costarricense vuelva a respirar y se sienta tranquilo si hay que aportar más o aportar menos. Hablar de nuevos impuestos, hablar de nuevas cargas al sector productivo en un momento en que el país está parado, me parece que no es un momento adecuado. Por eso depende mucho de cómo se diseñen estas mesas de negociación y cómo el gobierno de la República tenga diferentes alternativas para lograr la construcción de las soluciones que requiere el país, partiendo de lo estructural y llegando inclusive a temáticas locales y periféricas. El problema es que no tenemos tiempo. Es correcto. ¿Verdad? Porque uno desearía que ese análisis fuera muchísimo más reposado. Sin embargo, no tenemos tiempo. Aquí es, o hacemos esa mesa, o el gobierno toma decisiones, o la Asamblea toma decisiones. Digamos, realmente no hay salidas. Y el comunicado de prensa de ANEP, ese que acaba de llegar, dice que prácticamente ellos se salen porque dicen que ya está muy estudiado el tema fiscal, pero que además es un grave error político no incluir en el diálogo al movimiento ciudadano. ¿Qué le parece? A mí realmente cuando yo veo la propuesta aunque la critique, del Estado de la Nación, hay algunos puntos que me parecen muy interesantes, como los parámetros en los cuales se basa el diálogo, 5 parámetros específicos. Tiene que ser balanceado ingresos y gastos, todos los sectores tienen que sacrificarse, nadie puede quedar fuera, ese me parece muy importante. Hay que proteger a los más vulnerables, que tenga efectos medibles y que se hable de reactivación económica. Esto tal vez me parece lo mejor de todo el diálogo. Me parece correcto, Randall, y me parece que no es de recibo. Vamos a ver, a mí me parece que no es de recibo que ANEP diga que no participa y viven reclamando de que no se les toma en cuenta. Sí. Me parece que si yo quiero entrar a la mesa, yo tengo que estar presente, o sectores que me preocupa que quieran aprovechar más bien estar ausente en la mesa para causar golpe al tejido social, que de por sí está muy debilitado, y entonces en vez de buscar soluciones entre todos, andan buscando más anarquía. Me parece que no es de recibo. Me parece que yo le llamaría a la buena voluntad de todo el movimiento sindical de que se integren. Posiblemente no todos los sindicatos puedan estar presentes en la mesa, porque tendríamos que hacer una mesa de solo sindicatos,
pero me parece que todos los sectores pueden delegar su representatividad bajo principios democráticos que ellos deben de conocer bien, y me parece que hay que ponerlos en práctica cuando la patria los llama. Me parece que es un error no estar, me parece que deberían de estar presentes y hacer llegar sus criterios, sus preocupaciones y sus propuestas en una mesa de concertación nacional. Claro, lo que pasa es que yo me pongo a pensar, bueno, en teoría la invitación que se hace por parte del Ejecutivo y del Legislativo, señores, suave, vamos a ver, todos calmados, vengamos y conversemos. Cuando usted tiene un grupo que no está de acuerdo y se sale como anhelo, puede ser que usted logre llenar los campos con otros sindicatos, don Fernando, pero usted tendrá una mesa de negociación y un montón de bloqueos en la calle, y me parece que es injusto e inviable negociar así. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mire, yo lo primero que llamaría a la reflexión de todos los sectores es que depongan de inmediato las protestas y la violencia en las calles. Me parece que no es de recibo, y si hacemos una encuesta nacional, los costarricenses queremos solucionar estos problemas, pero no queremos violencia en las calles. Me parece que eso no es de la idiosincrasia nuestra. Y recordemos algo, y yo lo vengo diciendo y no puedo dejar de decirlo, porque de verdad yo soy parte de esos resultados. Después de la Guerra Civil del 48, vencedores y vencidos se pusieron de acuerdo y hablaron y dijeron, mire, ¿qué es lo que más interesa? Que las garantías sociales, vamos con las garantías sociales, que la seguridad social, vamos con la seguridad social. Y podemos llegar a grandes encuentros, a grandes discusiones que le den un nuevo punto de inflexión a Costa Rica. El modelo costarricense no da más. Cuando sabemos que el país requiere más de 21.000 millones de dólares para poder caminar, no desarrollarnos, caminar, y de esos 21.000 millones de dólares, los costarricenses generamos 9.000 y hay un hueco de 11.000 millones, pues yo diría que todos los costarricenses tenemos que conocer esas cifras y buscarle la solución, y parte de ella es echar a andar ese país. Este país ya no puede seguir viviendo de impuestos únicamente, tenemos que ponerlo a generar riqueza, necesitamos impulsar una sostenibilidad económica, utilizar recursos naturales de una manera sostenible y generar la equidad social que este país requiere, pero no podemos resolverlo de la nada. Sin cacao no hay chocolate, costarricenses, hay que hacerlo. Bueno, no sé qué hora es porque es grabado, pero nos quedan 9 minutos de programa. Don Fernando, permítame ir a una pausa comercial muy breve. ¿Cómo no? Y regresamos con más de Matices. La actualidad, sus tonos. Regresamos a Matices. Don Fernando Chacón, el jefe de fracción de Liberación Nacional, nos acompaña. Nos quedan pocos minutos, unos 5 o 6 minutos de programa, además de la canción que le recuerdo, don Fernando tiene que escoger. Para irnos, permítame tocarle otro tema que no es la mesa de negociación, y es lo que pasa en las calles. Justamente, usted acaba de condenar los bloqueos. El voto de la Sala Constitucional de esta semana es clarísimo. Ya Clarísimo. Advertidos al Ministerio de Seguridad, señores, tienen que levantar los bloqueos, no porque quieran o no quieran, es porque la ley se lo señala, porque las sentencias de la Sala Constitucional valen como ley, son obligatorios para todos. Lo desafió el ministro de Seguridad, lo desafió el ministro de la Presidencia. ¿Ustedes qué piensan de lo que ha hecho el Ministerio de Seguridad? Despersonalizándolo de don Michael, no importa quién sea el ministro. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Seguridad incumpliendo las órdenes de la sala, don Fernando? Mire, yo debo ser muy respetuoso de los principios del marco de legalidad que rigen a un país como el nuestro, fundamentado en la normativa y fundamentado en la Constitución política. El derecho a la protesta es un derecho constitucional, pero ese derecho se me termina a mí, como costarricense, en el momento en que yo se lo impida a otro costarricense. Benito Juárez lo dijo hace mucho tiempo: mi libertad termina cuando yo corto, elimino la libertad de otro. De manera tal de que el Ministerio de Seguridad debió haber actuado en tiempo y oportunidad y evitar que las anomalías, la anarquía y el caos
llegara a los puntos en que llegó. Hay que parar estas manifestaciones de forma inmediata, no porque sea una estrategia de seguridad, no porque sea una oportunidad para que se manifiesten un poquito y luego los apretamos. No. Es que es un derecho constitucional que tenemos los costarricenses de libre tránsito. Es un derecho constitucional y ese derecho constitucional no debe ser violado por nada ni por nadie. Ninguna razón está por encima de este derecho constitucional. Por eso vivimos en un país democrático en donde hay múltiples vías de construir y de definir las diferencias que podamos tener como sociedad, pero nunca podemos permitir la violencia. Ahí hemos denotado la participación de múltiples grupos que no tienen interés en el tema país. Me llama la atención que un extranjero que venga a hablar de derechos humanos y que esté de manera ilegal dándonos clases de derechos humanos, y yo digo, inmigración, ¿dónde está? ¿Cómo los extranjeros? Está cerrada, ¿se acuerda? Hace meses. Exactamente, ¿cómo es posible que migración no tenga control de quién entra en este país y que en este país ilegales que tienen pendientes con la justicia inclusive estén manifestándose y atizando el fuego contra un principio que los costarricenses no aceptamos? Nosotros creemos en el diálogo, creemos en las discusiones y en la paz. Así hemos construido este país y nos ha hecho diferentes de marco a la próxima celebración del bicentenario de nuestra democracia. Nos ha hecho diferentes no solo en la región, nos ha hecho diferentes en el mundo. Entonces, no es de recibo que el Ministerio de Seguridad haya esperado tanto para actuar conforme a la Constitución se lo exige y le demanda. Quiero contarle que, como le explicaba, nos llegó de última hora el comunicado de la ANEP, y yo le pregunté a don Jorge Vargas, que me acaba de explicar y me alegra el alma. De alguna manera dice, no, el diálogo no se cae, porque hay 4 sectores, hay 4 cupos, no me falla la memoria, pueden ocuparlo otros sindicatos. Lo importante es que el sector sindical esté, aunque no esté ANEP, ¿verdad? Así es que digo, para aclarar las cosas. De hecho, van a dar, les insisto que el programa es grabado a las 12 de mediodía. El Estado de la Nación dará un anuncio muy importante. Ya cuando emitamos ese programa, ese anuncio del que yo no tengo idea cuál es, y creo que don Luis Fernando tampoco, pues sí, ya sabremos. No sabe cuál es el anuncio, ¿verdad, don Luis? No, señor. No, señor. Ojalá que sea. No, señor. Mire, yo espero, usted acaba de decir algo importante, don Randall, y es bueno que los costarricenses lo repasemos. El sindicalismo en este país no es ANEP. El sindicalismo en este país el sindicalismo en este país está representado por diferentes agrupaciones con diferentes objetivos y con diferentes responsabilidades. Yo creo en la representación de los trabajadores a través de sindicatos, pero creo que el sindicato debe ir en función de luchar por el respeto a los derechos del trabajador en el marco del Código de Trabajo y de la Constitución Política. Nunca en defensa de las gollerías, en defensa de los privilegios que los hacen inconstitucionales, porque igual es un trabajador que tiene un plus y otro trabajador que no lo tiene. La diferencia es que unos tienen gollerías y otros no tienen gollerías. Entonces, el trabajo es un derecho sagrado de todos los costarricenses, pero no podemos seguir permitiendo que la clase trabajadora de este país hayan trabajadores privilegiados con pluses y gollerías y otros trabajadores que no lo tengan. Costa Rica es uno, se fundamenta en el trabajo y en la paz. Y ese es el mensaje que yo quiero darles hoy, para que otros sindicatos que no sean la ANEP sí se sumen al diálogo en busca de sacar adelante, hoy más que nunca, a Costa Rica. Don Luis Fernando, le agradezco mucho que me haya acompañado esta tarde en Matices. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Randall, y a todos los costarricenses, que tengamos la sabiduría, la inteligencia y la prudencia
para demostrar, como hicieron nuestros abuelos y antepasados, que los costarricenses sí podemos construir la patria que queremos. Vamos Gracias. a la parte complicada del programa. ¿Con cuál canción quiere despedirse, don Luis Fernando? A mí me gustaría despedirme hoy con una canción que siempre, con un himno casi que siempre nos ha identificado a los costarricenses, que es la patriótica costarricense. La patriótica costarricense. Costarricense. Despedimos con la patriótica costarricense. Don Luis Fernando, muchas gracias. Muy amable, un gusto saludar.